¿Qué tal? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos este miércoles al filo del mediodía. Quiérase o no, el proceso electoral en Michoacán se empieza a impregnar de sangre. Ayer fue asesinado en pleno centro y durante un mitin que se celebraba al filo de las 20 horas en la cabecera del municipio de Yurécuaro. Yurécuaro es un municipio que se localiza geográficamente en la parte noroeste de nuestro estado de Michoacán. Ahí se celebraba un mitin en el que pues, la figura principal era Enrique Hernández, candidato de Morena a la presidencia municipal de Yurécuaro. Él fue asesinado con disparos de arma de fuego, había bastantes personas en el mitin. Hay dos versiones de las circunstancias, versiones encontradas. Un boletín, un comunicado de la Procuraduría General de Justicia del Estado dice que fue asesinado desde un vehículo en marcha, que le dispararon y lo privaron de la vida. Otra versión que más noche emitió el propio gobierno del estado de Michoacán asegura que de un vehículo descendieron 3 sujetos y con armas de fuego de alto poder le dispararon. Aquí lo grave es que la candidata de Morena a la gubernatura del estado de Michoacán, María de la Luz Núñez Ramos, dice que el candidato Enrique Hernández utilizaba chaleco protector antibalas, y esto pues seguramente lo sabían los delincuentes, porque no le dispararon hacia el cuerpo, le dispararon hacia la cabeza, hacia el cráneo, que se lo destrozaron totalmente. Esto es muy grave porque una situación de esta naturaleza va a inhibir la participación de la gente, puede hacer que la gente esto le infunda miedo, temor, hasta terror de asistir a un mitin de cualquier candidato, porque no saben en qué momento un grupo delincuencial de matones, de ampones, de pronto aparezca disparando sobre la multitud. Esto es grave porque pues nadie da garantías. Y no se trata de andar cuidando nada más a los candidatos, se trata de que se dé seguridad a toda la población del estado de Michoacán. Aquí ya lo he dicho, las extorsiones siguen, los secuestros, los homicidios, los enfrentamientos entre grupos que se disputan la plaza, el territorio, por el asunto del narcotráfico, del asunto del hierro, de muchos intereses delictivos que hay. Entonces esto, quieras o no, ya ha empezado a generar temor, reacciones de repudio, desde luego, no solamente de los integrantes de Morena, sino de los otros partidos políticos, de la propia gente, sobre todo de esa población de Yurécuaro, porque no fue en una comunidad lejana o en una ranchería, no fue en la cabecera municipal, en el centro, a las 8 de la noche. Hasta el momento de hacer yo estos comentarios, no hay mayor información, no se sabe de detenidos, no hay mayores datos que puedan ser fidedignos. Yo insisto, esto es muy grave porque lo que dije antes, inhibe, atemoriza a la gente, ahora le va a dar miedo asistir a mítines, van a tener temor. ¿Quién sabe qué se pretenda con esto? No sabemos si fue una acción deliberada de venganza en contra de este candidato, porque aquí hay que decir que él fue el fundador y líder de los autodefensas de Yurécuaro para combatir a la delincuencia organizada, que por una temporada lograron expulsar de esa zona, pero por una temporada ya regresaron. Entonces no sabemos si fue una venganza personal o fue algo debidamente orquestado para generar terror, para generar temor, para, como esto se enteró toda la población de Michoacán, para que no asistan a mítines de ningún candidato, que eso sería delicado. Y más grave si dejaran de asistir a la jornada electoral del día 6 del mes entrante. Yo creo que debe de redoblarse la vigilancia y sobre todo
Esto se debe de aclarar, de esclarecer. La candidata a la gubernatura de Michoacán por Morena, ella sostiene que detrás de este asesinato está un partido político. No señala cuál. Sería muy saludable para ellos, los integrantes de Morena, y sobre todo para nosotros, los comentaristas, y para la población en general, que dijera qué partido político pudiera estar detrás de este asesinato y con qué finalidad. Por un lado, eso ahí lo dejo, y desde luego vamos a estar al pendiente de qué es lo que acontece. El otro tema que quiero yo comentar es lo de los jornaleros de San Quintín, allá en Baja California. Ayer, después de 14 horas de reunión, que no fue ni el subsecretario de Gobernación ni funcionarios de alto nivel como habían prometido, mandaron a uno que había sido policía en el régimen de Marcelo Ebrard, allá en la capital de la República. Tengo entendido a un señor Garay, creo que se llama David Garay, como representante de la Secretaría de Gobernación, a dialogar con los jornaleros. Una jornada de 14 horas, pero fíjese nada más hasta dónde llegan las cosas, y uno se pone a pensar y lo dan como si fuera un gran triunfo lo que lograron los jornaleros de San Quintín. Primero, darlos a todos de alta en el Seguro Social. Esto es criminal. ¿Cuántos años han pasado y estos jornaleros no estuvieron afiliados por sus patrones, los grandes hacendados neoporfiristas, los propietarios de esos extensos campos agrícolas, no estuvieron dados de alta en el Seguro Social? Y usted sabe que si un pequeño comercio, una pequeña fábrica de industria familiar que tenga 4 o 5 empleados, cuidado que no los den de alta en el Seguro Social y a la vez en el Infonavit, porque vienen las multas y hasta los embargos. Un comercio también que tenga empleados, si no son dados de alta, también cuidado, porque les cae ferozmente los inspectores del Seguro Social. Yo no sé si también vayan a extorsionar, pero les ponen multas terribles y les embargan. Uno dice, ¿cómo es posible que después de tantos años, porque estamos hablando de miles de trabajadores jornaleros de San Quintín que han sido vejados, humillados, explotados, mujeres transgredidas sexualmente, salarios de hambre en proporción a lo que ganan los grandes hacendados neoporfiristas? ¿Cómo es posible que den como un gran triunfo, como si fuera una dádiva generosa del gobierno de Peña Nieto, reconocerlos y darlos de alta en el Seguro Social? Pero eso, bajo otras circunstancias, ameritaría una multa cuantiosísima a cada uno de los propietarios de esos campos agrícolas por no tenerlos afiliados en el Seguro Social, porque las multas las imponen con efectos retroactivos, serían millones de pesos, y si no, procedería el embargo. Sin embargo, ¿qué les pasa? Absolutamente nada. Algo que quedó pendiente, creo que también hubo algún arreglo en las jornadas de trabajo, porque la jornada laboral era extenuante, de domingo a domingo, desde muy temprano hasta el anochecer. Tengo entendido que algo se arregló, porque hay un convenio muy ambiguo que fue firmado, y algo que me parece criminal, fíjese usted lo que le voy a decir, criminal, perverso, de parte de las autoridades del gobierno de la República, concretamente de las gentes enviadas por la Secretaría de Gobernación, es que pactaron que acerca del aumento a 200 pesos por día que exigen justamente los trabajadores agrícolas de San Quintín, se va a resolver, y es posible que les concedan el aumento. Pero ¿sabe usted cuándo se va a dar? 4 días, la resolución se va a dar acerca del aumento 4 días antes de las elecciones en el país. ¿No le parece a usted una jugada muy sucia,
una treta engañosa, una treta en donde seguramente van a darles ese aumento de 200 pesos por jornada, pues para que casi se humillen estos trabajadores y le den las gracias al gobierno porque lograron un aumento. Pero el otro problema es todavía más delicado. Si los patrones se niegan a dar los 200 pesos de aumento salarial, ¿qué cree usted que va a suceder? El gobierno va a poner la diferencia. Si los patrones aceptan pagarles 160, 170 pesos a los jornaleros de San Quintín, ¿quién va a poner los otros 30 pesos? Pues nosotros. ¿Qué va a hacer el gobierno en este caso? Pues va a subsidiar no al trabajador, va a subsidiar al patrón, porque con dinero del erario público, es decir, de nuestro dinero, de nuestros impuestos, van a subsidiar a estos sinvergüenzas y explotadores de los hacendados de San Quintín. O sea que todo es truqueado, todo es engaño, todo es mentira. Presentan esta situación como si el gobierno de la República fuera el gran salvador, una gran estructura que respeta los derechos de los trabajadores. Después de tantos años los registran en el Seguro Social sin siquiera anunciar multas millonarias a los hacendados. Y esto lo repito mucho porque a mí en lo personal me indigna demasiado que se cometan estos atropellos, pero estos atropellos se cometen en todo el país, no nada más en San Quintín ahorita porque esto está vigente, pero esto se comete en todo el país. Trabajadores que ganan salarios de hambre, que no gozan de ninguna prestación que establece la ley, no la gracia, no la concesión de un gobierno de la República, porque son situaciones de carácter federal. El Instituto Mexicano del Seguro Social, al igual que el Infonavit, habría que ver si también al darlos de alta en el Seguro Social, a la par también van dados de alta en el Infonavit, porque así debe de ser, así. Y luego esta jugarreta de decirles que 4 días antes de la elección, no dicen así que 4 días antes de la elección, sino la fecha que fijan, pues exactamente 4 días antes de la elección, seguramente van a decir, ya se les concedió los 200 pesos de aumento, vengan los aplausos, el gran reconocimiento al gobierno de Peña Nieto, pero el gobierno de la República va a aportar la diferencia que los patrones no quieran dar para llegar a los 200 pesos, va a ser una especie de San Quintín, no, porque son trabajadores agrícolas de San Quintín, pero va a ser un ¿qué? Quintín. Pues sí, va a ser algo así. San Fobapro. Sí, de San Quintín, pero no es el subsidio no es a los trabajadores, es en este caso quiénes son los que van a ser subsidiados, si usted lo razona. O yo que me puse a leer e investigar, y bueno, pues los patrones, los grandes hacendados, y hasta ahí dejo estos 2 comentarios. Y el otro caso, la Comisión Interamericana para la Defensa de los Derechos Humanos le ha venido insistiendo al gobierno de la República que para esclarecer un poco más el asunto de Ayotzinapa les permita entrevistar a los soldados del 27 Batallón de Infantería de Iguala, que seguramente los que estuvieron el día allí en el mes de septiembre que desaparecieron estos 43 muchachos y que mataron a otros 3, pues ya los han de haber cambiado. Pero la petición se me hace a mí más que justa, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entreviste directamente a los soldados, a la tropa. El gobierno de la República no lo va a permitir, ya dijo que no lo va a permitir, que ya la investigación está integrada. Y el otro asunto, el de Tlatlaya, quiere el gobierno de la República destinar 50 millones de pesos para distribuirlos entre las personas que fueron ejecutadas por elementos del ejército mexicano allá en Tlatlaya, en el Estado de México, que de este asunto yo ya he hablado en diversas ocasiones. Esto es como querer comprar el silencio, como querer cerrar este asunto.
aunque hay militares detenidos, pero solo 3 están, dicen, quién sabe, porque no conocemos la realidad, procesados por homicidio de estas 22 personas que fueron y que perdieron la vida. 16 fueron ejecutados impune, arteramente, por elementos del ejército mexicano. Y claro, al gobierno de Peña Nieto le urge poner fin a esta situación tan grave, tan delicada. Y doy lectura, porque ando afónico, a los mensajes que hemos recibido. Doña Yolanda Rubio dice: saludos a usted, señor Adolfo Suárez, a el joven Gustavo, a su nieta. Siempre estoy pendiente de sus publicaciones, me gustan mucho. Cuídense y que Dios los bendiga. Muchas gracias, señora Yolanda. Luis Alfonso Ochoa Chávez nos dice: mi comentario: la falta de ética y el desaseo entre los candidatos de los diferentes partidos da pena. Un día, una foto comprometiendo a determinado candidato, al día siguiente otra añeja foto del otro candidato, y así ad infinitum, lo cual hace que la política aparezca como una actividad detestable a los ojos de los ciudadanos de a pie, de aquellos que, como yo, no militamos en ningún partido político, o tal vez pertenecemos al partido de las mayorías, los sin partido. Tremenda sanción ha recibido el Verde Ecologista por más de 300 millones de pesos, luego de advertir por parte de las autoridades electorales que dicho partido palero, pues sí es un partido palero, ha incurrido en conductas indebidas, violando el principio de equidad establecido en la Constitución y en la legislación electoral. Es cierto. ¿Por quién votar?, dice el licenciado Alfonso Ochoa Chávez. ¿Por quién votar? ¿A quién otorgarle un mínimo de confianza? Las respuestas no son fáciles y cada día los candidatos nos dan más elementos para mandarlos a la porra. Saludos desde Tzacuatl, Ayotl. Eso, yo creo que eso es, así se llamaba antes. Yo lo ignoro, esa zona de lo que es Zaguay, un lugar muy bonito, muy agradable, con gente muy calurosa, muy afable, pachangueros, bailadores, les encantan las fiestas, pero las veces que yo he visitado esa zona nos han tratado de maravilla, y no solo a mí, yo veo que son amigables y generosos con cualquier persona que de buena fe llega por allá. También Grace G. Saludos a su apreciable familia, como siempre, dice, saludos a su apreciable familia, don Gustavo, como siempre pendiente de sus comentarios. Y qué peligro hay en México, la gente está muy asustada. Amigos que tengo o con los que tengo comunicación están aterrados. Por todos lados es la misma situación, hasta los políticos se pelean como niños, regañan a la gente por no asistir como si fueran ellos los dueños de sus vidas. En sí, por todos lados hay violencia, muerte y destrucción. Acá en Florida han dicho sobre una alarma en el país sobre ISIS. Qué miedo, de verdad. Cuídese mucho y bendiciones para su familia, nietos, y disculpas por no haber felicitado a su esposa por el Día de las Mamás. Un abrazo en la distancia y dígale a sus nietos que se cuiden mucho. Hasta el próximo comentario. Les explico brevemente qué es ISIS, porque hay toda un estudio que me ha entregado Gustavo de lo que es ISIS. ISIS, que es mencionada aquí por doña Grace. ISIS es una traducción al inglés de las siglas en árabe para al-Dawla al-Islamiyya fi al-Irak wa al-Sham, o el Estado Islámico en Irak y el Sham. La organización ha dicho que su objetivo es formar un Estado Islámico o califato en toda la región, que se extienda desde Turquía por toda Siria hasta Egipto y que incluya los territorios palestinos como Jordania y Líbano. Algunos piensan que ISIS fluye mejor como una palabra en inglés. También resulta ser el nombre de una diosa del antiguo Egipto. Sí, efectivamente. CNN es una cadena noticiosa norteamericana y ha venido refiriéndose a la organización como ISIS, la abreviatura del Estado Islámico en Irak y Siria. Las personas que hablan árabe dicen que el Sham puede traducirse como Levante, Siria, la Gran Siria e incluso Damasco. Y luego dice el estudio ISIS, el primer grupo terrorista que construirá un Estado Islámico. Son muchos los datos que bajó Gustavo, pero yo dije, ¿qué es ISIS? Y dice Gustavo, yo te ubico ahorita los datos.
Muchas gracias por escucharnos, por vernos. Síganme mandando sus comentarios. A Gustavo por ayudarme. Y ¿qué dices? Que me manden. Que comenten, se suscriban, den a like. Que comenten, que se suscriban en el YouTube, ¿o cómo? Que comenten, que se suscriban en el YouTube y que compartan y que le den y que le den like, dices, ¿no? Es que en España dar a like. No, es otra cosa. No, así le dicen a dar a like. Ah. Y dar a like es que le den me gusta, pero como en YouTube dice like. Pues que le den like y muchas gracias, me da mucho gusto saludarlos y seguir esperando sus comentarios. Le agradezco mucho a la persona, por cierto, hombre, que me mandó, que a ver si lo buscamos, Gustavo, porque un video de la caída del helicóptero que fue derribado allá en Jalisco por las huestes del Mencho, del Mencho y su poderío. Muchas gracias y mucho gusto en saludarlos.